Queridos seguidores, a comienzos del siglo XIX, un joven militar francés puso en jaque a toda Europa. Su moderno ejército conquistó toda la Europa continental en muy poco tiempo. Sin embargo, también fue muy poco tiempo el que le duró la gloria. Un día de junio de 1815 fue derrotado definitivamente en Waterloo. Si todavía no sabéis quién es, por favor, mirad este vídeo. Esto es Clean Gea Televisión. Bueno, vamos a ver qué contamos de Napoleón Bonaparte, el joven corso. Vale, lo primero que tenemos que hacer es retrotraernos al vídeo anterior, ¿vale? El vídeo anterior de la Revolución Francesa, donde decíamos que la última etapa de la Revolución Francesa era el Directorio. Ahí ya aparecía Napoleón como uno de los mandamases de la Francia del Directorio. Decíamos que había dado un golpe de Estado y que se había hecho con el poder absoluto, había dado lugar a una dictadura, ¿vale? Durante unos años esto se va a llamar el consulado. En el consulado va a haber 3 miembros, aunque al final Napoleón es el que se va a hacer con todo el poder. Y en 1804 es cuando realmente empieza el imperio napoleónico. Él se va a autocoronar emperador, ¿vale? Aquí tenéis en la ceremonia, tenéis aquí al Papa, y va a fundar su imperio, que como hemos dicho en la introducción va a ser muy efímero, ¿vale? Prácticamente durante 11 años, ¿vale? Bueno, vamos a dividir la explicación de Napoleón en política interior, vamos a ver lo que pasó dentro de Francia, y sobre todo en política interior, que es lo que más nos interesa, en política exterior, perdón. Bueno, en política interior tenemos dos cosas a saber. Primero, la firma del concordato, el concordato con la Santa Sede. Las relaciones entre la Francia revolucionaria y la Iglesia eran muy malas, ¿vale? La Iglesia era uno de los pilares del antiguo régimen y la Revolución Francesa ya sabéis que le dio caña, y bueno, pues las relaciones con este acuerdo entre Napoleón y la Iglesia mejoran bastante, ¿vale? Y Napoleón también va a hacer un código civil. El código civil va a hacer una especie de constitución, no es una constitución propiamente dicho, porque el régimen napoleónico es un régimen, vamos a decir, dictatorial, pero sí que muchas ideas de la Revolución Francesa van a estar presentes en este código civil, ¿vale? Napoleón no dejaba de ser un revolucionario. Bueno, en política exterior os he puesto aquí el mapa de la Europa napoleónica. Prácticamente toda Europa, excepto Rusia, sobre todo el Reino Unido, obviamente, que va a ser el gran enemigo de Napoleón, van a estar bajo el control directo o indirecto de Napoleón, ¿vale? Francia, España, ¿vale? Todo el Imperio Austriaco, etcétera, etcétera. Bueno, todo esto va a estar controlado por Napoleón, Italia también, ¿vale? Bueno, nos tenemos que retratar al principio del Imperio, a 1805, en una batalla que se va a producir justo aquí enfrente de la costa de Cádiz, que es la batalla de Trafalgar. Es una batalla naval entre Francia, apoyado por España, éramos aliados los españoles y los franceses en esa época, contra Gran Bretaña, ¿vale? En esa batalla los británicos van a derrotar a la flota española y a la flota francesa y la va a dejar completamente destrozada. ¿Por qué es esto importante? Porque al destrozarse la flota francesa va a impedir a Napoleón su gran sueño. El gran sueño de Napoleón era conquistar el Reino Unido, invadir, ¿vale?, Gran Bretaña e Irlanda. Esto no lo va a poder hacer porque su flota va a ser muy inferior, va a estar prácticamente destrozada, va a ser muy inferior a la inglesa, pero lo que va a intentar hacer para derrotar a los ingleses, el gran enemigo, es crear un bloqueo continental. Esta línea que tenéis aquí, ¿vale?, es la que refleja el bloqueo continental, y lo que va a hacer Napoleón es impedir que los británicos, que en ese momento estaban empezando la industrialización, vendan sus productos en Europa, ¿vale? Y así provocar un colapso económico que lo llevara económicamente a la ruina, y por tanto pues Napoleón pudiera, vamos a decir, sacar ventaja de ese hecho, ¿vale? Esa va a ser un poco la idea de Napoleón siempre. Bueno, en 1815 Napoleón va a caer un poquito antes. Vamos a ver un poco el proceso de caída de Napoleón, y las causas de esa caída van a ser 3. Primero, que Gran Bretaña, su gran enemigo, va a sobrevivir al bloqueo, a ese bloqueo económico. ¿Por qué? Porque Gran Bretaña no va a poder vender productos en la Europa continental, pero sí va a poder vender sus productos en sus colonias, ¿vale? El imperio colonial británico era bastante amplio ya entonces, y bueno, pues Gran Bretaña va a poder vender sus productos a las colonias, y por tanto económicamente no va a sufrir tanto como Napoleón creía, ¿vale? La segunda causa, la invasión napoleónica de Europa, va a ser una invasión muy cruel, ¿vale? Va a haber muchos destrozos, va a haber muchas muertes, ¿vale? El imperio napoleónico no va a ser un imperio condescendiente con los pueblos que va a ir invadiendo, y eso va a provocar un sentimiento de, bueno, nacionalismo y enemistad contra las tropas napoleónicas, que se pudo ver, por ejemplo, en España. Y también, quizá la más famosa causa de la caída de Napoleón va a ser la fallida conquista de Rusia, ¿vale? Napoleón va a intentar conquistar Rusia, pero el frío invierno y sobre todo la política de tierra quemada de los rusos, que van a destrozar, ¿vale?, todas sus cosechas y todas sus casas, todas sus, vamos a decir, elementos que pudieran ser utilizados por el ejército francés a la hora de invadir Rusia, ¿vale?, pues van a hacer que,
bueno, pues el ejército francés perezca allí de frío y de hambre y por tanto pues no pueda conquistar Rusia. Ese va a ser el principio realmente del fin, realmente de Napoleón, ¿vale? Bueno, Napoleón va a fracasar en su invasión de Rusia. También en España se le va a abrir un nuevo frente, como veremos, como tenéis en los siguientes vídeos, ¿vale? Y bueno, pues Napoleón se va a ver obligado a abdicar y se va a exiliar en esta isla pequeña, que es la isla de Elba, justo enfrente de Italia, ¿vale? Sin embargo, no será su caída definitiva, ¿vale? Poco después de la isla de Elba va a volver a Francia y va a fundar otra vez el imperio, un nuevo imperio que va a ser el imperio de los 100 días, se va a llamar así porque va a durar exactamente ese tiempo, ¿vale? Este imperio va a ser ya muy efímero y va a acabar con la derrota más famosa de Napoleón, que va a ser la derrota en Waterloo, ¿vale? En junio de 1815 los ejércitos napoleónicos serán definitivamente derrotados por una coalición de ingleses, austríacos, bueno, de todos sus enemigos, ¿vale? Y de ahí va a dar comienzo su segundo exilio, del cual ya no volverá, ¿vale? A Napoleón lo van a mandar a Santa Elena, donde lo habían mandado a Elba y había vuelto, pues lo mandaron un poquito más lejos los ingleses para que no volviera nunca más y ahí acabó sus días, ¿vale? Bueno, tras Napoleón, las potencias europeas se van a reunir en el Congreso de Viena, ¿vale? En 1815, iniciando el periodo que se va a llamar de la Restauración. ¿Qué va a pasar después de la caída de Napoleón? Pues que se va a volver al antiguo régimen. Estos reyes absolutos que seguían existiendo en estos países van a volver a las fronteras anteriores, a los regímenes anteriores, ¿vale? Se va a redefinir otra vez el mapa de Europa tal y como estaba antes de Napoleón. Y quizá lo más importante es que se va a crear la Santa Alianza. La Santa Alianza va a ser una alianza entre las potencias absolutistas para que en caso de que haya alguna revolución burguesa o de cualquier tipo en alguno de esos países, todos los reyes absolutos se apoyarán entre ellos, para que no vuelva a pasar lo que pasó en Francia y lo que va a pasar posteriormente con Napoleón. Sin embargo, este último intento de perpetuar el absolutismo y el antiguo régimen se va a encontrar obviamente con las revoluciones burguesas, con el liberalismo y el nacionalismo que a mediados del siglo XIX y hasta pues el siglo XX, la última mitad del siglo XIX, pues van a provocar muchas revueltas y guerras en Europa, ¿vale? Bueno, conclusión de Napoleón. Lo más importante de Napoleón es que va a difundir las ideas revolucionarias por toda Europa. Esas ideas que habían estado en Francia y que en el resto de países absolutistas en un primer momento obviamente no habían querido que se difundieran, Napoleón las va a difundir, con lo cual esas ideas van a ser clave para que en estos países se crea un caldo de cultivo muy importante para lo que luego van a ser las revoluciones burguesas de mediados del siglo XIX, ¿vale? Napoleón fue muy cruel, Napoleón invadió toda Europa, ¿vale? Arrasó por donde pasó, pero sin embargo sus ideas eran ideas revolucionarias que van a ser muy importantes para explicar posteriormente las revoluciones burguesas de mediados del siglo XIX. Bueno, aquí lleváis una buena ración de Napoleón Bonaparte. No olvidéis, como siempre, seguirnos, darle al clic de suscribiros a mi canal y nos vemos en los siguientes vídeos. Espero que hayáis aprendido mucha historia. Bye.